Cuando hablamos o pensamos del cielo, todos tenemos algunas preguntas en cuanto al cielo y no sabemos, muchas veces no tenemos la respuesta a esta pregunta, pero tal vez la pregunta que más interesante que he recibido fue la de una hermana que vino a hablar conmigo, que estaba muy triste, y me vine a preguntar si de alguna forma yo podía decirle si su mascota estaba en el cielo, ya que la mascota había fallecido. Y entonces yo le contesté, bueno, la suya tal vez ya no, porque ninguna de las mascotas que he tenido merecen ir al cielo. Todas ellas fueron desobedientes, ninguna aprendieron a diferenciar el bien del mal. Todas ellas hacían sus necesidades en la alfombra de la sala y por eso les digo que mis mascotas no están en el cielo, no las quiero en el cielo, no me importa si llegan al cielo, pero tal vez la suya sí está en el cielo. Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar en realidad, pero me parece que para esa hermana el cielo sin su mascota no iba a tener mucho atractivo que digamos. Yo creo que está en el cielo. Pero la verdadera pregunta en este caso es si la mascota está en el cielo, ¿estará la dueña también en el cielo? La Biblia menciona animales que han de estar en el cielo. Usted tal vez no lo sabía, pero por ejemplo, Isaías 62 dice, perdone, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como buey. En otro versículo de Isaías 11 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán y el becerro y el león. Y luego habla de la vaca y la osa pasarán. Y hay otras menciones de animales en el cielo en su estado original y no corrompido como lo están ahora después de la caída del hombre. En todo este ministerio se me han hecho muchísimas preguntas en cuanto al cielo. Y entonces decidí que voy a hacer una lista de las top 10 preguntas que me hicieron. Y para empezar el tema de hoy, necesitamos tener una base bíblica y por consiguiente yo les pido que busquen su Biblia o si tienen su celular con la Biblia o el iPad o lo que tengan a mano, que lo abran en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, porque voy a leer 3 versículos que son muy importantes y voy a hacer referencia a estos versículos a través de toda la meditación de esta mañana. Entonces, en el capítulo 6 de Apocalipsis, los versículos del 9 al 11 dicen, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, tenemos que mantener estos versículos como una base en nuestro pensamiento, o si lo tiene abierto en su Biblia o en su celular, para que podamos volver una vez más y ver algunos de los detalles que hallamos en él. Y la pregunta primera que yo quiero contestar es la que siempre me hacen, o sea, esta es algo que es tal vez la más común de todas, es, ¿tendremos cuerpo cuando estemos en el cielo? Porque hay los que piensan que hemos de flotar en las nubes, tocando nuestra arpa por toda la eternidad. Otros dicen que no vamos a tener cuerpo, sino que seremos como una neblina, como un humo que va disipándose, moviéndose de un lado a otro. Entonces, yo les hago una pregunta en esta mañana para contestar esa pregunta. Si no tenemos un cuerpo en el cielo, ¿por qué le dieron vestiduras blancas, túnicas blancas a los mártires mencionados en los versículos que acabamos de leer? Quiero agregar que obviamente tienen cuerpo, porque si no, no le darían vestiduras. Pero quiero agregar que esas túnicas blancas que vamos a recibir en el cielo no han de ser como aquellas túnicas miserables que te dan en el hospital que nunca cierran por detrás. Usted sabe de cuáles estoy hablando, ¿verdad? Yo creo que cada uno va a tener la suya hecha a medida. La mía, obviamente, me va a caer muy bien. Va a ser hecho por, no sé, tal vez por
Hugo Boss, no sé quién hará mi túnica, pero va a ser una buena túnica la que voy a tener en el cielo. En 1 Corintios, el apóstol Pablo nos aclara esta pregunta de si tenemos cuerpo en el cielo o no. Él comienza hablando y diciendo lo siguiente, dice, el primer hombre es el de la tierra, terrenal. El segundo, hablando de Cristo, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y aquí marca una diferencia entre Adán y Cristo. Y luego agrega diciendo el apóstol, cual el terrenal, también los terrenales, o sea, tal como Adán, nosotros somos, y cual el celestial, tales también los celestiales, o sea, como Cristo, también seremos. Y así como hemos traído la imagen terrenal, tendremos también la imagen del celestial. Cristo tuvo un cuerpo terrenal, tenía hambre, se cansaba, sufrió, murió una muerte física, pero resucitó con un cuerpo celestial. Y con ese cuerpo celestial, él caminó sobre la tierra, comió, y nosotros también podremos comer, especialmente pizza, y podremos comer todas las que querramos, porque no vamos a engordar, porque en el cielo no hay calorías, no hay nada diet en el cielo, nada de dietas, eso solo existe en el infierno, juntamente con la cazuela de pava, eso es del infierno, pero no es del cielo. Y con ese cuerpo celestial caminó al lado de sus discípulos y luego desaparece. Con ese cuerpo, él atravesó una pared sin necesidad de que le abran la puerta. Y en la resurrección, el espíritu y el cuerpo se reúnen otra vez. Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí, tendremos un cuerpo perfecto, tal como Cristo lo tuvo cuando resucitó. Ahora, hay una segunda pregunta que me hacen con frecuencia y es, ¿dónde van después de morir? ¿Van al cielo directamente? Porque hay aquellos que predican que cuando uno muere va a un limbo, a un lugar intermedio, o no sucede nada y está en la tumba esperando el día de la resurrección, esperando la segunda venida de Cristo. Pero eso no es cierto, porque la Biblia nos enseña que de inmediato cuando uno fallece va al cielo. Cristo le dijo al malhechor que estaba en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en 2 Corintios el apóstol Pablo dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Otra versión de la Biblia dice, ausentarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. No hay un punto intermedio, no hay un lugar donde uno tiene que estar esperando. No hay un descanso en el cementerio esperando el día que Cristo vuelva, sino que vamos directamente a la presencia del Señor. Ese ser querido que murió en la fe, hoy está junto al Señor en el cielo. Y la respuesta entonces a esa pregunta es sí, los que mueren en la fe van directamente a la presencia de Dios. Hay una tercera pregunta que quiero contestar en esta mañana y la pregunta es, ¿podremos nosotros comunicarnos el uno al otro en el cielo? La idea de que todo lo que hemos de hacer es tocar el arpa y no nos hemos de comunicar, esa idea es falsa. Hay los que nos dicen que no hemos de reconocer a los que están allí. Lo que leímos en el capítulo 6 nos hace ver que sí se habla. Y de hecho los mártires que se mencionan en esos versículos que ya leímos, la Biblia dice que clamaban a gran voz. En cierto modo, el cielo es la restauración del jardín del Edén, perfecto en todos sus sentidos. Así que ahí vemos que tanto Adán como Eva podían comunicarse perfectamente. Y es un contrasentido pensar que en el cielo vamos a ser como zombies, que no hablamos con nadie, nadie nos habla, estamos incomunicados, sino que estamos ahí. De hecho, el cielo es un lugar de eterno ruido, un lugar lleno de música, de constantes alabanzas, de adoración verbal a Dios, constantemente, día y noche, totalmente, todo el tiempo. Hay esta alabanza delante del Señor. Tenemos esa idea de que el cielo es un lugar silencioso, donde nadie quiere despertar a Dios, porque después de todo es el anciano de días y por supuesto, si es anciano de días, él necesita su siesta. Pero esa idea es falsa. Entonces, la respuesta a esa pregunta es sí, podremos comunicarnos
el uno al otro. Hay una cuarta pregunta que quiero contestar en esta mañana y esa es la que me preguntan si tendremos emociones en el cielo. Bueno, los mencionados en el verso que leímos estaban preocupados por los que moran en la tierra. O sea, yo les quiero decir en esta mañana que en el cielo podemos pensar y podemos sentir y podemos hablar y podemos escoger. Tenemos nuestras emociones por toda la eternidad. Es parte de la parte espiritual del hombre. Lo que no podemos hacer es escoger si vamos a servir a Dios o no, porque esa decisión uno lo toma antes de llegar al cielo. Esa decisión la tomamos sobre este planeta, no después. No hay una segunda oportunidad para aceptar a Cristo. Esta es la única oportunidad, la tenemos en este instante. Hebreos 9 me dice algo muy importante. Dice que, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, vuelvo a ser redundante en esto. No hay una segunda oportunidad para ser salvo. El gozo es una emoción, ¿verdad? Y Cristo dijo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y luego Pedro describe ese gozo como inefable y glorioso. El gozo que sentimos en este mundo no puede compararse con el gozo, con la paz que tendremos en la presencia de Dios. Dios tiene emociones y nosotros las tendremos también por la eternidad. Así que la respuesta a esa pregunta es sí, vamos a tener nuestras emociones con nosotros en el cielo. Hay una quinta pregunta que quiero dirigir en esta mañana y esta es la pregunta que me dicen, ¿lo sabremos todo? Muchos dicen que sí porque juntan dos versículos en una forma errónea. Por ejemplo, juntan 1 Corintios 13 que dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y juntan este versículo de 1 Corintios con uno de 1 Juan 3, el versículo 2, donde dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero en ningún lugar en la Biblia nos dice que nosotros vamos a ser omniscientes. No lo sabremos todo. De hecho, para mi punto de vista, el hecho de que no vamos a ser omniscientes es una gran ventaja porque tenemos mucho que aprender y mucho que descubrir. Yo creo que hay mucho en el universo que no sabemos, ni sabremos hasta que estemos en el cielo. Hay estrellas que visitar, hay mundos que visitar, hay galaxias que descubrir. ¿Quién sabe cuántas cosas hoy nos son ocultas que podremos descubrir cuando estemos en el cielo? Entonces, la respuesta a esta pregunta es no, no lo sabremos todo. Nunca vamos a ser omniscientes. Solamente Dios es omnisciente. La sexta pregunta, y tal vez esta es una de las que se repiten con mayor frecuencia, y cada vez que me la hacen, me viene una duda en mente de por qué me están haciendo esta pregunta. La pregunta es, ¿sabremos lo que está sucediendo en la tierra? Muchas veces esa pregunta me lo hacen después de un funeral y me lo hacen tal vez con cierto temor. Yo miro con sospecha a la persona que me hace esta pregunta porque tal vez este tío no quiere que su esposa sepa que él, ahora que la enterró, se va a casar con la vecina del quinto piso y entonces él quiere asegurarse de que ella nunca va a saber lo que está sucediendo. Pero no, la respuesta es sí, vamos a saber lo que sucede en la tierra. Tenemos una perspectiva diferente de lo que sucede, pero estaremos al tanto de lo que está pasando. Los mártires, los que ya leímos anteriormente en Apocalipsis 6, sabían que su sangre no había sido vengada todavía. En otras palabras, ellos decían, aquellos que nos han martirizado siguen vivos, ahí están, todavía están ahí dando vueltas. Pero hay un versículo en Hebreos que realmente me llama la atención y me hace ver que sí vamos a estar atentos a lo que sucede en la tierra. Y es Hebreos 12:1, donde dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. Estas palabras hacen referencia al capítulo anterior. El capítulo anterior es el capítulo 11, el famoso capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, donde se hace un listado de los héroes de la fe. Usted entenderá que esa epístola no fue escrita versículos y capítulos, no tuvo esas separaciones, sino que fue escrita todo de corrido. Entonces no hay una separación, sino que nos está hablando que aquellos mencionados en el capítulo 11 son nuestros testigos hoy aquí en la tierra. Ellos son parte de esa gran nube de testigos que nos están animando como los hinchas en el estadio, animando a su equipo. Y usted y yo tenemos seres queridos que desde el cielo nos animan constantemente. Nos animas a ir adelante, a seguir luchando. Tal vez usted tenía una abuelita que oraba por usted todos los días y ahora está en el cielo. Ella sigue alentándolo desde allá. Su mamá, sus parientes, sus amigos. Hay los que tenemos a nuestros padres en el cielo y nos gritan, no te rindas, sigue adelante, no te acobardes, ya estás más cerca, estás a punto de vencer. Este no es un día para rendirse, hay que seguir adelante. Y este versículo que ya hemos leído, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Yo creo que los que tienen gozo en el cielo son aquellos que nos han precedido y nos están esperando. Y yo creo que los que más gozo han de tener son aquellos que eran cercanos nuestros en la tierra, como nuestra familia, nuestros seres queridos. Gozo porque al fin, por fin, ese desgraciado ha recibido al Señor. Gozo porque por fin ese hijo pródigo ha vuelto a casa. Gozo porque por fin ese cónyuge tan rebelde durante toda la vida ha entregado su vida a Cristo. Y esto sucede antes de la venida de Cristo. Y cuando Él viene, bueno, ya no hay tiempo para arrepentirse cuando Él viene. Así que la respuesta en esta mañana es sí, sabremos lo que está sucediendo en la tierra y especialmente sabremos con aquellos con quienes nosotros hemos amado. En otra pregunta, la número 7, ¿recordaremos nuestra vida pasada? Los versículos que leímos al principio y les dije que mantuvieran abiertos, ellos recuerdan cuando fueron martirizados, ellos recuerdan quién los habían matado. La respuesta es sí, hemos de recordar nuestra vida en la tierra. En Lucas 16 hallamos el relato del rico y Lázaro y vemos en el versículo 25 que Abraham le dice al rico, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. En el cielo nuestros recuerdos, nuestra memoria nos mueve al agradecimiento, ya que podemos comparar el cielo con la tierra. Pero en el infierno nuestra memoria ha de causarnos tormento, porque recordaremos que tuvimos la oportunidad y la despreciamos y rechazamos el amor de Dios, la bondad de Dios, la salvación que Él nos da. Lo rechazamos y en el infierno eso ha de ser causa de tormento. Entonces la respuesta a esta pregunta es sí, recordaremos con claridad nuestra vida en la tierra. La número 8, ¿conoceremos a los demás? Bueno, no solamente hemos de reconocer a los demás, sino que los hemos de conocer como son verdaderamente, más allá de simplemente lo que es una apariencia externa, sino que vamos a conocerlos íntimamente. Aquí en la tierra realmente no conocemos a las personas, pero en el cielo los hemos de conocer y los hemos de entender. Y creo que nos vamos a sorprender al ver personas que nosotros estábamos seguros que jamás iban a llegar al cielo. Vamos a decir, ¿tú? ¿Cómo llegaste? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo es posible? Y me imagino que más de uno va a decir, ¿y tú también llegaste? No me imaginaba que tú ibas a estar en el cielo. Y la tercera pregunta va a ser, ¿yo llegué? No sé cómo llegué. Gracias a Dios. Mateo 8:11 dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
En otras palabras, nos sentaremos con Abraham y le podemos preguntar cómo fue eso de dejar Ur de los Caldeos, de caminar por fe sin saber exactamente hacia dónde estaba yendo. Podremos hablar con Moisés. Oye, Moisés, ¿cómo fue eso de estar en el monte Sinaí y recibir las tablas, los 10 mandamientos? ¿Cómo fue eso? O podremos hablar con el rey David. ¿Qué sentiste cuando entraste en el valle de Elí y estabas enfrente del gigante? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue esa adrenalina? ¿Cómo lo sentiste? O podremos hablar con Débora, que tomó el mando de la nación. Personalmente yo quiero hablar con Nehemías porque a mí me identifico con el valor que él tuvo que tener para poder, y valor ante los que se oponían al construir los muros de Jerusalén. Esa controversia constante, esos mensajes negativos en contra constante. ¿Cómo solucionaste esto? ¿Cómo lo hiciste? Entonces la respuesta a esta pregunta es sí, hemos de conocer a los demás. Y la número 9, aunque ya casi la hemos contestado, pero la número 9, ¿será aburrido estar en el cielo? Y eso es justamente lo que Satanás quiere que pensemos, que el cielo ha de ser tan aburrido como el culto más aburrido que hemos tenido en la tierra. Pero eso son fake news, son noticias falsas, es mala prensa. Es tratar de convencernos que la verdadera felicidad y gozo, el verdadero placer, lo hemos de hallar en el infierno. Él nos quiere convencer que el cielo es aburrido, mientras que el infierno es donde está toda la diversión, todo el gozo, toda la bebida, toda la droga, todo lo que necesitas para ser feliz, lo vas a encontrar en el infierno. No sé cómo usted reacciona, pero yo he escuchado a alguien decir, yo no quiero ir al cielo. Ninguno de mis amigos ha de ir. Prefiero ir al infierno, porque allí será la fiesta. ¡Yes! ¡La fiesta! Y eso es algo que yo nunca podré entender. Hoy el infierno está de moda porque los que vamos al cielo nunca hemos invitado a los demás a que vengan con nosotros. Tal vez el hecho es que no sabemos lo suficiente del cielo como para invitar a otros. Sabemos que existe, pero no sabemos mucho de él. Es como aquel que te dice, hay un restaurante donde venden la mejor comida de la ciudad. ¡Wow! ¿Dónde es? No estoy seguro. Bueno, pero ¿y qué sirven? La verdad no estoy seguro de eso tampoco, pero leí por ahí que el menú era bueno. El pastor John Piper en el año 1989 regresaba a casa después de un retiro y un camión lo chocó de frente, causándole la muerte en el acto. Fue declarado muerto por 4 médicos diferentes. Otro pastor que también regresaba del retiro, minutos después pasó por allí donde estaba ese accidente y vio el auto accidentado y paró para orar por el conductor sin saber que era el pastor Piper. Y Dios oyó esa oración y Don Piper volvió a la vida. Estuvo hospitalizado 105 días y fue operado 34 veces. Durante esos 90 minutos que estuvo muerto, tuvo el privilegio de ver el cielo. Escribió un libro que ya ha vendido más de 8 millones de ejemplares, intitulado 90 minutos en el cielo. Y entre otras cosas, él dijo, debo usar palabras limitadas de este mundo para describir algo que va más allá de nuestra imaginación. Gozo, entusiasmo, alegría. Todos me abrazaban, todos me tocaban, todos me hablaban, todos alababan a Dios. Sin duda alguna era la reunión familiar más numerosa y gozosa de todas. Nunca, ni en los momentos más felices, me he sentido tan lleno de vida como en el cielo. Entonces el cielo es un lugar lleno de gozo. Apocalipsis 21 nos describe la Nueva Jerusalén y para los que estén interesados, esa ciudad es de 2,220 kilómetros por 2,220 kilómetros de largo, por 2,220 kilómetros de alto.
Es un cubo perfecto, 2000 kilómetros de alto, 2000 de largo, 2000 de ancho. Y vamos a leer en Apocalipsis el capítulo 21, los versículos del 1 al 5. Los voy a leer directamente desde la Biblia. Usted lo puede leer en la pantalla. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán mi pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. La verdad es que lo mejor del cielo es la confraternidad con otras personas en la presencia constante de Dios. Y lo peor del infierno es que nunca verás o hablarás con otra persona por toda la eternidad, en tinieblas total, y nunca has de experimentar la presencia de Dios por toda la eternidad, por toda la eternidad. La respuesta a esta pregunta es no, el cielo no es un sitio aburrido. Y dejé por último la pregunta más importante. La pregunta más importante de estas 10 es la que dice: ¿quién estará en el cielo? Apocalipsis 21:6 dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y su esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, la respuesta a esta pregunta de quién estará en el cielo, la respuesta es aquel que cree en el Señor Jesucristo. Aquel que cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo en este momento? Porque Dios te está dando una oportunidad, aún a través de las redes sociales. Dios te está hablando en este día, ahí en tu casa, donde tú estás, en lo más secreto, donde nadie te puede ver. Dios te está hablando en esta mañana. Te está diciendo: la vida es breve, la eternidad es larga. La eternidad es muy larga para estar equivocados, para estar lejos de mi presencia. Y Dios te está hablando: te estoy dando esta oportunidad ahí en lo secreto de tu casa. Te estoy dando esta oportunidad para que tú recibas a Cristo como tu Salvador personal. Tú le digas: Señor, aquí estoy. En esta mañana me doy cuenta de tu gran amor hacia mí. Soy pecador, no merezco estar en el cielo. Pero te doy gracias, Señor, porque este es el momento en que tengo la oportunidad de aceptar tu amor, de aceptar la salvación y de asegurar mi lugar en el cielo. Y así que, Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te acepto, Señor. Quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Y de hoy en adelante te he de seguir en mente, en el nombre de Jesús.